Cordial saludo, mi nombre es Catherine Tejeda y hoy vamos a dar la explicación de la tarea 4, Cálculo para liquidación de nómina, donde daremos una pequeña descripción de cada uno de los conceptos generales de la liquidación de nómina. Los dejo con mi compañera Yarit. La liquidación de nómina es un proceso que consiste en calcular los valores devengados por los días trabajados, así como las deducciones que se realizan al salario del empleado en un periodo de tiempo determinado, con el fin de obtener un valor total a pagar. Concepto de nómina. La nómina es la suma de los registros financieros de los sueldos de los empleados, incluyendo los salarios, las bonificaciones y las deducciones. En la contabilidad, la nómina se refiere a la cantidad pagada a los empleados por los servicios que prestan durante un cierto periodo de tiempo. Concepto porcentaje. El balance de situación en porcentaje es el mismo documento contable que contiene exactamente la misma información, pero expresada en tantos por cientos sobre el total en lugar de figurar su valor en dinero. ¿Qué son los aportes parafiscales? Las obligaciones parafiscales son contribuciones de carácter obligatorio que tanto empleadores como trabajadores realizan a entidades del Estado. Estas contribuciones no forman parte del salario, pero son esenciales para financiar servicios que impactan positivamente al bienestar social de la población. Las responsabilidades laborales complementarias, también conocidas como cargos de prestaciones, son obligaciones adicionales que tiene el empleador con sus trabajadores, más allá del salario básico. Estas obligaciones no forman parte del salario en sí, pero deben ser asumidas por la empresa como parte del contrato laboral, que abarcan las responsabilidades laborales complementarias. Estas responsabilidades incluyen una serie de conceptos entre los que se encuentran vacaciones, incapacidades y cesantías. ¿Qué es la seguridad social? Se rige como una red de protección vital para los trabajadores, brindándoles amparo ante eventualidades como enfermedades, maternidad y la vejez, la invalidez o la muerte. En Colombia, este sistema se estructura en dos pilares fundamentales: el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el Sistema General de Pensión. Horas extras y recargos nocturnos. Horas extras son las horas que los trabajadores laboran en exceso a la jornada normal, o sea, la jornada legal. Se pagan en un recargo del 50% sobre el salario de la hora normal. Recargos nocturnos. Son los pagos adicionales que se realizan al trabajador por laborar en horarios nocturnos entre las 10 p.m. a las 5 a.m. Este recargo es del 25% sobre el salario de la hora normal. Tipos de contratos. Ahí esto está el contrato indefinido. Es el contrato de mayor duración y estabilidad laboral. No tiene ni fecha de determinación y solo se puede finalizar por las causales previstas de la ley. Otro contrato es el contrato a término fijo. Contrato a término fijo tiene una fecha de terminación definida. El contrato ocasional. El contrato ocasional se celebra para realizar una labor específica y de corta duración. El contrato por obra o servicio determinado. Este contrato se celebra para realizar una obra o servicio específico y termina cuando la obra o servicio se realiza. Se finaliza, sea una obra o sea un contrato por servicio de horas o días o semanas. El salario mínimo legal vigente es el salario más bajo que un empleador puede legalmente pagar a sus empleados por horas de trabajo o por mes de trabajo completo. Este salario mínimo está determinado por las leyes laborales de cada país. El propósito del salario mínimo es garantizar y proteger a los trabajadores, asegurando
un nivel básico de compensación por sus trabajos realizados. El auxilio de transporte es un beneficio adicional que algunos empleadores le proporcionan a sus empleados para cubrir sus gastos de transporte diarios hacia y desde su lugar de trabajo. El auxilio de transporte suele ser un valor fijo mensual y su propósito es contribuir a mejorar el acceso y la movilidad laboral de los trabajadores. Los riesgos laborales son accidentes o enfermedades que el trabajador puede sufrir como consecuencia de su trabajo. En Colombia, la Ley de 1566 del 2003 establece que el Sistema General de Riesgos Laborales ampare a los trabajadores frente a los riesgos laborales y les garantice la atención médica, la rehabilitación y la indemnización en cualquier accidente o enfermedad laboral. La tabla de cotización de los riesgos laborales tenemos la clase 1, que son riesgo mínimo del 0,522%. Clase 2, que es el riesgo bajo, que es de 1,044%. Clase 3, que es riesgo medio, que es el 2,436%. La clase 4, que es riesgo alto, tenemos el 4,350%. Y la clase 5, que es el riesgo máximo, tenemos el 6,960%. Liquidación de nómina para el caso de Camilo González, un auxiliar de enfermería que tiene un salario básico y para el mes de enero realizó 10 horas extras con recargo nocturno. Camilo González tiene un salario básico de 1.300.000 pesos y un auxilio de transporte de 162.000 pesos, pero recuerden que ese auxilio de transporte se le da a aquellas personas que ganan menos de 2 salarios mínimos. En el devengado es lo que se le debe de pagar a Camilo González. Encontramos salario básico, comisiones, horas extras con recargo nocturno y auxilio de transporte. Para sacar el valor de la hora extra con recargo nocturno, cogemos el valor de la hora diurna ordinaria, que está en 6.190 pesos, por el 1,75%, que eso da un valor de 10.833 pesos. Entonces, como fueron 10 horas que se hizo Camilo González, entonces se hace la multiplicación de 10.833 pesos por 10, que eso daría un valor de 108.330 pesos. El total de vengado sería la sumatoria de salario básico, comisiones, horas extras y auxilio de transporte. En las deducciones es lo que se le descuenta al trabajador, como la salud y la pensión. El trabajador tiene que pagar el 4% en salud y el 4% en pensión. Para sacar el valor de la salud sería salario básico más horas extras por el 4% y el de la pensión sería salario básico más horas extras por el 4%. El total de las deducciones es la sumatoria de aportes a la salud y aportes a la pensión. Entonces, el neto pagado sería el total de vengado menos el total de las deducciones, que sería 1.457.664 pesos. En las prestaciones sociales, esto es lo que se le descuenta al empleador, esto es lo que paga el empleador. Tenemos cesantías, intereses de cesantías, primas y vacaciones. En las cesantías, para sacar el valor de las cesantías, se coge total de vengado por 8,33%. Para sacar el valor de los intereses de cesantías, se coge cesantías por el 12%. Para sacar el valor de las primas, se coge total de vengado por el 8,33%. Para sacar las vacaciones, se coge salario básico por el 4,17%. Ahora, en los aportes a la seguridad social encontramos salud, pensión y riesgos laborales. En la salud, para sacar ese valor se coge salario básico más horas extra por el 8,5%. El de la pensión sería salario básico más horas extra por el 12%. Pero recuerden que en la salud se paga el 12,5%, pero el 4% lo paga el trabajador y el 8,5% lo paga el empleador. Lo mismo en la pensión, acá se paga el 16%, el 4% lo paga el trabajador y el 12% lo paga el empleador. En los riesgos laborales, eso va por clase. Yo escogí la clase 1, que sería el 0,522%, que entonces para sacar ese valor sería salario básico más horas extras por 0,22%. En los parafiscales encontramos la caja de compensación familiar, el ICBF y el SENA. Para sacar este valor de la caja de compensación familiar sería salario básico más horas extras por el 4% y el del ICBF sería salario básico más horas extras por el 3%. En el SENA tendríamos salario básico más horas extras por el 2%. Entonces, los aportes para fiscales sería la sumatoria de la caja de compensación familiar, el ICBF y el SENA.
El total apropiado de Camilo González sería la sumatoria de salario básico, las horas extra, auxilio de transporte, prestaciones sociales, aporte a la seguridad social y los parafiscales. Entonces, el total de la liquidación de nómina para Camilo González del mes de enero sería de 2.141.269 pesos. Pero recordemos que la ley de 1819 del 2016 para los trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos serán exonerados de salud, del SENA y del ICBF, pero esa exoneración será para el empleador. Entonces, el valor total de la liquidación de nómina para Camilo González con esos descuentos sería de 1.951.145 pesos.